o banda ancha. Es conveniente realizar la diferenciación respectiva acerca de estos dos términos. Miremos. El ancho de banda. El ancho de banda lo vamos a identificar de acá en adelante como parámetro B o variable B, asumiendo de que en inglés ancho de banda se escribe bandwidth, y básicamente podemos asumir que el ancho de banda es el rango de frecuencias que utiliza una señal para propagarse. En la gráfica encontramos, digamos que especificado el concepto de ancho de banda, asumiendo entonces de que con la fórmula que está acá estipulada, entonces podemos hallar el valor determinado estipulado acá en esta definición. Dice que el ancho de banda es igual a frecuencia máxima menos frecuencia mínima. En el caso de la línea punteada me está referenciando básicamente la frecuencia central de esa señal, pues en ese espectro que va de los 150 a los 400 Hz. El ejemplo, entonces, básicamente tenemos que el ancho de banda entonces está dado, decimos que de 400 Hz menos 150 Hz, entonces tenemos que en este caso el ancho de banda es igual a 250 Hz, y su frecuencia central entonces está dada por la frecuencia máxima más la frecuencia mínima dividida en 2, entonces estamos hablando de que es 550 dividido 2, por tanto entonces la frecuencia central es 275 Hz. Eso haciendo pues la especificación, concepto de ancho de banda. Miremos en el caso de otros conceptos, como el otro inicialmente planteado, que es el concepto de banda ancha. Otros términos, otros temas relacionados pues con las señales, en este caso analógicas, entonces lo que tiene que ver con la atenuación y con la distorsión. La atenuación asumiéndola entonces como la pérdida de la amplitud de la señal. De esa manera entonces nosotros podemos determinar que va a haber un momento determinado de que esa señal se mezcla con el ruido o desaparece. Entonces básicamente pues es uno de los inconvenientes de las señales, y de ahí que así como hay atenuación entonces haya la posibilidad de la amplificación, que a posteriori vamos a mirar. Y el segundo concepto, el primer concepto de atenuación, el siguiente concepto es distorsión. Y la distorsión hace referencia, pues dice que es la pérdida de forma de la señal de tal manera que en un momento determinado no sabemos si es un máximo, si es un mínimo, si es un voltaje positivo o es un voltaje negativo. Es decir, no podemos identificar los componentes de la función, los componentes de la señal en un momento determinado. Nosotros tenemos acá ya estipulados dos modos o formas de transmisión. Una que está estipulada acá como banda base y otra que está estipulada entonces como banda ancha. Ya hablamos de lo que planteamos como ancho de banda, que es un concepto entonces que va a tener que ver entonces con la capacidad, por ejemplo, del canal. Y otro concepto entonces que tiene que ver con
este otro concepto que tiene que ver con la forma como utilizamos entonces la señal. En el caso de la transmisión banda base, como está planteada acá, entonces nos podemos imaginar que nosotros la señal que nos interesa, que la del mensaje, la vamos a hacer coincidir exactamente con las mismas características o condiciones, los mismos parámetros de la señal, que en este caso asumimos la señal roja como señal portador. En ese caso no estamos modificando ningún parámetro de la señal portadora, quiere decir que nosotros entonces lo que estamos haciendo entonces es una transmisión banda base. ¿Eso qué significa? Eso significa pues que los rendimientos que se van a obtener pues son los estipulados en las características del medio. Caso diferente entonces sucede con la transmisión en banda ancha. La transmisión en banda ancha entonces lo que se pretende es modificar las características esenciales de esa portadora o los parámetros de esa portadora. Entonces nosotros asumíamos entonces que la señal portadora tenía longitud de onda, que la señal portadora tenía frecuencia, que la señal portadora tenía amplitud y que la señal portadora, por ejemplo, tenía fase. Entonces, nosotros podemos modificar o alterar cualquiera de esos parámetros, principalmente la frecuencia, la amplitud y la fase. Al hacer esa modificación, entonces nosotros estamos transmitiendo en banda ancha, básicamente con el objetivo, básicamente entonces de obtener un mayor rendimiento. Entonces, de aquí podemos deducir que lo que hacemos entonces es modificar o alterar esos parámetros de la señal portadora para transmitir mayor cantidad de información por unidad de tiempo. Dejamos hasta acá.